Hola gente, ¿cómo están? Soy su abogado Tede Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar del tema de la propiedad fiduciaria, mejor conocido como el fideicomiso en el derecho civil chileno. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal Espacio al Grado CL, no olviden suscribirse, dar like y compartir porque es la manera que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos con el video. La propiedad fiduciaria o el fideicomiso está contemplado en el artículo 733 del Código Civil, que dice que se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria y la cosa constituida en propiedad fiduciaria se llama fideicomiso, ¿ok? Es el concepto legal que se le da respecto a la propiedad fiduciaria. Ahora vamos a mencionar con un ejemplo el fideicomiso. Póngame atención. Hay un tío que no tiene hijos y quiere hacer la entrega de su casa a su sobrino preferido, pero solo cuando cumpla los 18 años de edad. Así, antes de morir, porque en este caso el tío tiene una enfermedad terminal, deja a su hermana, que es la madre de su sobrino, la propiedad en fideicomiso para que su hijo lo reciba cuando sea mayor de edad. ¿Ok? Es el clásico ejemplo de un fideicomiso. Entonces, ahora vamos a nombrar a las personas que concurren al fideicomiso. En primer lugar tenemos al constituyente o al fideicomitente, que es el que da la cosa a otra persona con el gravamen de entregarla a un tercero en el evento de verificarse la condición, que en este caso sería el tío. El tío sería el constituyente, ¿ok? Porque quiere pasar la casa a su sobrino cuando éste cumple los 18 años de edad, ¿ok? Siguiente sujeto, que es el propietario fiduciario, que es el que recibe la propiedad con el gravamen de restituirla a la otra persona si se verifica una condición, que en este caso es la hermana de este señor. Es la hermana de este señor, que es la madre del sobrino. ¿Ok? Puede faltar al momento de la constitución del fideicomiso, que en este caso lo goza mientras tanto de la propiedad el constituyente. ¿Ok? Debe existir al momento de deferirse el fideicomiso. El constituyente puede nombrar 2 o más fiduciarios, pero no serán sucesivos, sino actuarán como copropietarios. Solo puede nombrarse un sustituto del fiduciario cuando sea nombrado al fiduciario por testamento y para el evento de faltar al momento de fallecer al testador o nombrado expresamente en el respectivo acto entre vivos. Siendo 2 o más los fiduciarios, habrá entre ellos un derecho de acrecer hasta que se cumpla la condición. Esto en materia de derecho sucesorio respecto a este punto, de acuerdo a los artículos 750 y 780, inciso primero del Código Civil. Y por último tenemos al fideicomisario, que es la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso. Es quien recibirá la propiedad si se cumple una condición, que en este caso sería el sobrino preferido de este tío. ¿Ok? Puede no existir al momento de constituirse el fideicomiso, pero debe esperar que exista, en una situación hipotética. También debe existir a la época de la restitución, cuya existencia debe producirse a más tardar en un plazo de 5 años, salvo que la condición de la cual penda la restitución sea de la muerte del fiduciario, pues entonces debe existir al momento de la muerte de éste. Si no se nombra al fideicomisario, sería una simple condición resolutoria, pues la propiedad volvería al constituyente o a sus herederos. Respecto al dominio en la propiedad fiduciaria, señala que mientras no se transfiera el dominio de la propiedad al propietario fiduciario, el constituyente sigue siendo dueño de la cosa. Transferido el dominio al propietario fiduciario, es este el único dueño de la cosa, pero sujeto a una condición resolutoria. En este sentido, el fideicomisario solo tiene la expectativa de hacerse dueño si se cumple una condición. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ver lo que es los requisitos del fideicomiso. 1. Que la cosa sea susceptible en darse en fideicomiso, de acuerdo al artículo 734 del Código Civil, y además de la concurrencia de las 3 personas, que son el propietario fiduciario, el fideicomisario y el constituyente. 2. Que exista una condición por cuyo cumplimiento la propiedad pase, ¿cierto?, de el propietario fiduciario al fideicomisario, ¿ok? Y por último, que se cumpla con las solemnidades que la ley prescribe, ¿ok? Ahora vamos a ver las cosas que son susceptibles de ser dadas en fideicomiso. De acuerdo al artículo 734 del Código Civil, se puede dar en fideicomiso. 1.
Al ser una norma amplia, permite que el fideicomiso se constituya tanto en bienes muebles como inmuebles. 2. La totalidad de una herencia o una cuota determinada de ella. Y por último, sobre uno o más cuerpos ciertos. Se prohíbe constituir dos o más fideicomisos sucesivos. Esto de acuerdo al artículo 745 del Código Civil. Y la sanción debería ser la nulidad absoluta porque es una norma prohibitiva. Pero en este artículo se le da otra solución al respecto, señalando que adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios señalados, se extinguirá para siempre la expectativa de los otros, o sea, los considera como sustitutos y nada más. Respecto a la condición de la que depende la restitución del fideicomiso, hay que distinguirla si es resolutoria o suspensiva. Si es resolutoria, es para el propietario fiduciario, nada más. Y si es suspensiva, en cambio, es solamente para el fideicomisario. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, en el fideicomiso se encuentra implícita la condición de existir al momento de verificarse la restitución, tanto para el fideicomisario o su sustituto. Esto es un elemento de la esencia del fideicomiso. A esta condición de existencia deben agregarse otras que son copulativas o disyuntivas. Toda condición de la cual dependa la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 5 años en cumplirse, se tendrá por fallida, de pleno derecho, a menos que la condición sea la muerte del fiduciario. Y los 5 años se cuentan desde la delación del fideicomiso. Esto de acuerdo al artículo 739 del Código Civil. Ahora vamos a nombrar el momento en que se produce la delación del fideicomiso. Desde que se constituye el fideicomiso por acto entre vivos o cuando muere el testador. Cuando la muerte del fiduciario es el evento que depende de la restitución, esto es de una condición, esto es porque además de la muerte del fiduciario se necesita que en este momento exista el fideicomisario. La sola muerte del fiduciario sería un plazo y ya no estaríamos hablando de una condición, ¿ok? Y rompiendo la regla general, la condición de que depende de la restitución no opera con efecto retroactivo. En cuanto a la formalidad del fideicomiso, si se constituye por acto entre vivos, debe ser otorgado por instrumento público o por acto testamentario. Esto de acuerdo al artículo 735, inciso primero del Código Civil. En el caso de que el fideicomiso comprenda inmuebles, deberá inscribirse en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo, de acuerdo al artículo 32 del reglamento, caso en el cual no constituye la forma de efectuar la tradición. ¿Ya? Autores como Alessandri señala que es una solemnidad. Y Claro Solar, por otro lado, que otro jurista, cree que es una forma de efectuar la tradición. Esta inscripción no transfiere el dominio del fideicomiso, no obstante de que pueda ser necesario inscribirla en el registro de propiedad dicha transferencia. Otros autores como Rosas dicen que es la idea de la inscripción que ordena la ley que solo tiene por objeto hacer oponible la propiedad fiduciaria a terceros. ¿Ok? La inscripción puede solicitar a los interesados por sí por medio de sus representantes legales, sin ningún problema. El fideicomisario es interesado una vez que se cumpla la condición, pero también puede solicitar con una medida conservativa. También puede hacerlo los ascendientes del fideicomisario que no existe, pero que se espera que exista. Para la inscripción se debe exhibir al conservador de bienes raíces copia auténtica del título respectivo. Ahora, respecto a la restitución, es la transferencia de la propiedad de manos del propietario fiduciario al fideicomisario, lo que debe hacer una vez cumplida la condición de la que pende. En este sentido está contemplado en el artículo 739 del Código Civil. Vamos a hablar ahora de los efectos que produce el fideicomiso. Como se sabe, los efectos del fideicomiso son las obligaciones y derechos que generan entre las partes, obviamente. Vamos a ver en primer lugar los derechos del propietario fiduciario. En primer lugar, es dueño de la cosa, pero su dominio está sujeto a una condición resolutoria. Por lo tanto, puede reivindicar el fideicomiso si pierde su posesión. La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y transmitirse por causa de muerte. Pero en uno y otro caso, con el cargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución bajo las mismas condiciones que antes se señalan.
Esto de acuerdo al artículo 751 del Código Civil. No pueden enajenarse entre vivos cuando el constituyente expresamente lo ha prohibido. ¿Por qué? Porque el legislador permite expresamente una cláusula voluntad de no enajenar. Tampoco es transmisible por el testamento o ad intestato cuando la condición de la que pende la restitución es la muerte del fiduciario. Y si éste la enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de su restitución. Eso en cuanto al primer punto. Segundo punto. Puede gravar la cosa, que en este sentido los gravámenes constituyen enajenaciones en un sentido amplio, pero ellos sujetos a fuertes y graves limitaciones que son: 1. La autorización judicial, dada con conocimiento de causa por utilidad o necesidad manifiesta. 2. Audiencia de las personas interesadas. Si no se cumple con ello, el gravamen es inoponible al fideicomisario. Otro derecho. La cosa dada en fideicomiso es inembargable mientras la posea el fiduciario. Esto de acuerdo al artículo 1618, número 8, y el artículo 445, número 14 del Código de Procedimiento Civil. El 1618 del Código Civil, ¿ok? Y el 445, número 14 del Código de Procedimiento Civil, para no redundar más en lo mismo. Otro derecho. Tiene la libre administración de las especies comprendidas en el fideicomiso. Otro derecho es que tiene derecho a gozar de los frutos del fideicomiso y posee derecho a la retención hasta el reembolso de las indemnizaciones que le deban al fideicomisario. ¿Ok? Eso en cuanto a los derechos. Ahora vamos a pasar a las obligaciones. 1. Debe cuidar la cosa. Responde de culpa leve. Esto es la contrapartida del derecho que tiene el fideicomisario de pedir medidas conservativas. ¿Ok? 2. Debe hacer inventario solemne de las cosas que recibe en fideicomiso. No está obligado a prestar caución de conservación y restitución, sino en virtud de la sentencia del juez como providencia conservatoria. Esto de acuerdo al artículo 754 y 775. ¿Ok? 3. Cumplida la condición, debe restituir la cosa al fideicomisario. Y por último, debe indemnizar los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho o culpa. Artículo 758, inciso segundo del Código Civil. Todos los artículos que mencioné son del Código Civil, ¿ok? Para que no tengamos dudas al respecto. Ahora vamos a pasar a ver los derechos que tiene el fideicomisario. Mientras pende la condición, tiene derechos puros y simples en relación a la conservación de la cosa, como una medida conservativa. 1. Puede vender su expectativa como una compraventa aleatoria. 2. Puede impetrar las providencias conservativas que le convengan. Esto es una inconsistencia teórica porque esto es una mera expectativa, lo cual no genera derechos. Pero sobre la facultad de que la otra parte conserve la cosa, sí se tiene un derecho puro y simple que no está condicionado porque se deben ejecutar los contratos de buena fe. 3. Tiene derecho a ser oído cuando el fiduciario quiera gravar la cosa. 4. Tiene derecho a reclamar una cosa una vez cumplida la condición. Y 5. Tiene derecho a cobrar los perjuicios, por los menoscabos o deterioros por hecho o culpa del fiduciario. Respecto a las obligaciones del fideicomisario, debe reembolsar las expensas necesarias extraordinarias al propietario fiduciario. Artículo 756 del Código Civil. Extinción del fideicomiso. El artículo 763 del Código Civil señala las causales de la extinción del fideicomiso. 1. Por la restitución. 2. Por la resolución del derecho de su autor. Por ejemplo, se ha constituido fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa y si se verifica esta. 3. Por la destrucción de la cosa en que está constituido. Cuando es completa, obviamente. Si no subsiste en el terreno o lo que resta de ella, en el artículo 807 del Código Civil. ¿Ya? 4. Por la renuncia del fideicomisario, hecha antes de la restitución sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. 5. Por fallar la condición o no haberse cumplido en el tiempo de los 5 años desde la delación de la propiedad fiduciaria. Y por último, por confusión de la calidad de fideicomisario único con la de fiduciario único. ¿Ok? Ahora vamos a nombrar las figuras especiales del fideicomiso.
En primer lugar tenemos al tenedor fiduciario. ¿Quién es este? Es el que se reserva los frutos para la persona que en virtud de cumplirse o faltar la condición, sea positiva o negativa, adquiera la propiedad absoluta. El que administra los bienes es un tenedor fiduciario, por lo que se le priva de la facultad de gozar de los frutos naturales y civiles de la cosa. Solo tendrá las facultades de los curadores de bienes. ¿Ok? Segundo, fiduciario con derecho a gozar de la propiedad a su arbitrio. En este sentido, no siendo responsable de ningún deterioro, puede usar como quiera esta, pero igual responde de culpa grave, pero no de los perjuicios que provenga de su culpa o hecho, solo de culpa de grave o dolo. ¿Ok? Y respecto al fideicomiso de residuo, es el que solo da derecho al fideicomisario para reclamar lo que exista al tiempo de la restitución por haberse concedido al fiduciario la libre disposición de la propiedad. En cuanto a las substituciones fideicomisarias, artículo 1164 del Código Civil, son llamamientos o designaciones de una persona para que ocupe el lugar de otra que antes de deferírsele la liberalidad o el fideicomiso llegue a faltar por fallecimiento o por otra causa que extinga su derecho eventual. Cuando este llamamiento se encuentre sujeto a una condición, se dice que la sustitución es fideicomisaria y en los demás casos se trataría de algo vulgar. ¿Ya? Eso es en cuanto al tema del fideicomiso. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la manera que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Espero que les sirva esto. Nos vemos. Cuídense hasta la vista. Bendiciones. Adiós.